Ahí estamos. Y simplemente ahora es para dar la introducción que estamos con el libro de Isaías, un hermoso libro, así que lo vamos a ir estudiando. Estamos leyendo 2 capítulos diarios, hoy hemos leído hasta el capítulo 14 y es cierto que son muchos temas a tratar y lo que hacemos en este estudio semanal es no un resumen, no buscamos hacer un resumen, sino lo que buscamos es de aquellos puntos o de aquellos capítulos o versículos, resaltar lo que Dios nos ha tocado a nosotros. En este momento, bueno, Alejandra que va a ser quien lo comparta, pero siempre tenemos la libertad de preguntar o de uno decir, yo estuve leyendo y bueno, me llamó la atención que en el capítulo 7 había una promesa que yo no conocía y ahí la pude leer. Así que bueno, Alejandra, somos todo oídos, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches. Darle gracias porque están ahí. La verdad que nada, animarlos a que continúen, que no aflojen. Y como decía el profe Pablo, yo voy a hablar un poquito de Isaías. Y es verdad, como él decía, es todo un tiempo, es dedicarle un tiempo y la verdad que Dios es bueno y me permite poder estar en este lugar y dedicarle un tiempo para escudriñar, para buscar, porque no es fácil, hay que sentarse y hacerlo, pero cuando es para Dios, yo creo que es el mejor trabajo que podemos hacer. Hoy lo hablaba con mi hija y le decía, el mejor lugar donde puedo estar es acá, dando lo que por gracia el Señor me dio primeramente a mí. Así es que bueno, yo quería hablarles un poquito de Isaías. Y como sabemos, Isaías dice que su nombre significa el Señor es salvación. Y esa idea se refleja en todo su relato. También dice que se cree que Isaías, no se asegura que Isaías nació en Jerusalén y que Dios lo llamó para predicar el Evangelio a la edad de 20 añitos. Era jovencito cuando el Señor lo llama a predicar el Evangelio. Dice que este jovencito era estadista, asesor de reyes, poeta, orador y escritor. Y con tan solo 20 años era todo esto. Entonces, eso nos lleva a nosotros a poder siempre querer saber más. Si bien él era joven, nosotros no tenemos que mirar la edad, tenemos que saber siempre que somos jóvenes para estudiar, jóvenes para capacitarnos, jóvenes para alcanzar todo eso que Dios quiere que alcancemos. También dice que fue llamado el príncipe de los profetas. Y dice que su libro fue escrito en un tiempo de mucha iniquidad y mucha apostasía, ¿sí? Apostasía es negar la fe. Había mucha gente que en ese tiempo había comenzado a negar la fe. Eh, Dice que sirvió como profeta en Jerusalén alrededor de 40 años, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. Junto a Jeremías, Ezequiel y Daniel, fueron los profetas mayores del Antiguo Testamento. Y dice que es el profeta que más habla que cualquier otro profeta en el Antiguo Testamento sobre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Muchas de sus profecías se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir. Sí, eso es más o menos lo que yo podía buscarles para traerles a ustedes relacionado con Isaías. ¿Sí? ¿Hay alguien que tiene otras cosas para contar de Isaías o con eso es suficiente? ¿Qué dicen ustedes? A mí me gusta interactuar, así es que me gustaría que si alguno tiene algo más para sumar, que lo sume. A mí me gusta, ya que, ya que Sí, lo diste pie, que es sí, también así como el Evangelio del Antiguo Testamento. Porque como vos lo decías, Ale, es el que más habla de Jesús. Están las profecías mesiánicas, o sea, las profecías que anuncian la venida de Jesucristo. No tan solo la primera, la que ya estuvo, sino también la segunda. ¿M? ujú, Y que hay, me da esa sensación. Es como que es tanto lo que dice el libro y es tan poco lo que uno alcanza a saber.
me da así como una cierta impotencia y siempre pienso, me gustaría tener más tiempo para poder estudiar este libro en particular. Luego otro es el de Jeremías, pero este libro me gustaría saberlo mucho más en profundidad. No sé La si... verdad que Sí, es hermoso. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a leer. Yo sé que el profe me dijo que 2 libros estaban leyendo por día, así es que seguramente el primero y el segundo, o sea, 2 capítulos ya se han leído. Perdón, eran 2 capítulos. Y a mí en particular me llama mucho la atención porque en el capítulo 1, Dios dice, está enojado con su pueblo. Dios está molesto con el pueblo. Dice que, miren, vamos a leer porque a mí me gustó y me gusta leer y me gusta estos versículos que dicen así. Dice, oíd cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y lo engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La verdad que me encantó porque aparte de estar enojado, Dios llama a los cielos y a la tierra por testigos contra Judá. Usa al cielo y a la tierra de testigos. Yo pensaba y decía, wow, qué tremendos testigos que usa el Señor, a quienes le habla y les dice que vean, que llama a los cielos y a la tierra, dice. Después dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y justamente el domingo la pastora hablaba de los hijos, hablaba de la relación y de la educación que nosotros debemos tener hacia nuestros hijos. Y yo decía, muchas veces a nosotros nos ocurre esto como padres. Muchas veces nosotros empezamos a ver esto y nos molesta. Imagínense si a nosotros nos molesta que a veces criamos hijos y ellos se rebelan contra nosotros. El dolor de Dios porque su pueblo se estaba rebelando contra él. Y acá él está hablando a los líderes y al pueblo de Judá, ¿sí? Que se habían rebelado, que no valoraron lo que Dios hizo por ellos. Dice que no valoraron nada. Pero muchas veces nosotros qué sé yo, a mí me ha pasado más de una vez que yo digo, ¿cómo? Si viendo todo lo que Dios hizo y cómo ellos volvían a equivocarse, volvían a pecar, y me llamaba mucho la atención hasta que entendí que nosotros todos los días también nos comportamos como el pueblo de Israel. Todos los días nos equivocamos, todos los días estamos en algo, le estamos dando la espalda a Dios. Entonces nosotros también tenemos que entender que ese reto también hoy está para nosotros. El Señor quiere que entendamos, ¿sí? Que debemos ser hijos agradecidos y no nos debemos rebelar contra Él. En el versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Eh, y dice acá que ellos eran como animales, eran aún más tontos que los animales, porque los animales sabían quién era su dueño. Los animales sabían y obedecían, dice. Los animales son más fieles que cualquier hombre. Y la verdad que te pones a leer esto y decís, wow, qué, qué tonto, qué... Muchas veces nos comportamos nosotros de la misma manera. El versículo 5 dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. A pesar de su pecado, Dios desea el bien para ellos. Dios deseaba que se arrepintieran para que las cosas se les sean más fácil. Dios siempre está esperando que de lo malo nosotros aprendamos y podamos arrepentirnos, para que se nos haga más fácil el día a día, el vivir. ¿Sí? A mí me llamaba mucho la atención esos versículos. ¿A alguno de ustedes le llamó la atención ese versículo? ¿Está viviendo situaciones o ha pasado por situaciones así con los hijos o ustedes como hijos? ¿Qué dicen? Bueno, vamos a continuar.
En el versículo, a mí también otro que me llamó es donde dice que Dios odia sus ceremonias religiosas, ¿sí? Ellos, a pesar de que estaban equivocados, ellos seguían haciendo las ceremonias religiosas, hacían todo como debían, hacían todos los pasos que tenían que seguir, creyendo que de esa manera agradaban a Dios, ¿sí? Y a Dios, eso Dios lo aborrecía. Muchas veces nosotros nos comportamos como ellos. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, ofrendamos, ayudamos, vamos a hacer limpieza a la iglesia y con eso queremos tapar toda nuestra vida mala, todo lo malo que hacemos. Y Dios eso lo aborrece. Dios no quiere que nosotros nos comportemos de esa manera. Él aborrece esa manera de ser. Es por eso que tiene que haber un cambio, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Es lo que yo más o menos tomé del capítulo 1. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, algo que quiera acotar? Bueno, entonces seguimos con el capítulo 2. El capítulo 2 dice, yo lo tomé como el versículo clave, el 2:4. Capítulo 2 del versículo 2 al 4, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El monte de la casa del Señor será el más alto, dice, de todos, el lugar más importante de la tierra. Dice que la gente del mundo entero vendrá a adorar. La segunda venida de Jesucristo dará principio a un periodo de 1000 años de paz en la tierra, que se llamará el milenio. Los malvados serán destruidos cuando los que estén preparados para recibirlos se salvarán de la destrucción y se regocijarán con él. La verdad que esto es algo tremendo, es una promesa del Señor. Si nosotros hacemos bien las cosas, nosotros vamos a regocijarnos el día de mañana con el Señor. ¿Sí? ¿Hay algo que quieran consultar? No, todo bien, todo bien. Bueno, el versículo 6 dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. ¿Sí? El orgullo de un pueblo se expone en tres aspectos. ¿Sí? Su riqueza, su poderío militar, su idolatría. Y la combinación de estos tres factores alejan al pueblo de la dependencia de Dios. De esto tenemos que tener nosotros mucho cuidado. El pueblo creía que con esos tres aspectos que ellos tenían, que dicen que tenían, riquezas, poderío militar y la idolatría, lo estaban alejando de depender de Dios. Y muchas veces estos tres aspectos en nuestras vidas nos alejan. Cuando hay dinero, cuando hay poderío, cuando nosotros nos codiamos o nos rodeamos de gente con un poco más, con un poco de poder en la política, en el aspecto que sea, que tenga un poco de poder y donde hay idolatría, y cuando hablo de idolatría no estoy hablando de que adoramos a santos ni nada, pero a veces es como nos han enseñado, la idolatría viene en la adoración al trabajo, la adoración a cosas que no sea el Señor, no ponemos al Señor en primer lugar, tenemos que tener cuidado, porque ahí
Ahí es finito el hilo para caer en lo malo, ¿sí? Tenemos que estar re cuidadosos de eso. ¿Hay algo en el capítulo 2 que quieran decir? Vamos entonces con el capítulo 3. Isaías 2. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, vamos con el capítulo 3. En el capítulo 3 se enfatiza la majestad y el poder de Dios, porque la idea detrás de Jehová de los ejércitos es que Dios es el comandante en jefe de los ejércitos celestiales, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta. El juicio es peor que simplemente quitar comida y agua. ¿Sí? Recordemos bien esto. La majestad y el poder de Dios, porque la idea detrás de Jehová de los ejércitos es que Dios es el comandante en jefe. Dios es el comandante en jefe en nuestras vidas, en cada situación que vivamos, ¿sí? Isaías profetizó sobre las consecuencias y las aflicciones y los juicios que sufriría Judá y Jerusalén debido a su corrupción. También profetizó que Jerusalén sería restaurada después de haber sido limpiada y predijo los eventos que ocurrirían en los últimos días. ¿Sí? El capítulo 3 es ese. Tengo hojas por todos lados, chicos. El capítulo 3 dice que Isaías, bueno, lo que decía recién, profetizó sobre las consecuencias, incluso las aflicciones y los juicios que sufriría Judá y Jerusalén debido a su corrupción. Jerusalén y Judá estaban siendo muy corruptas, pero muy corruptas. También profetizó que Jerusalén sería restaurada después de haber sido limpiada. Siempre que somos limpiados, el Señor nos va a restaurar. Primeramente debemos ser limpiados. Jerusalén debía ser limpiada para ser restaurada. Nosotros en nuestro diario vivir debemos ser limpiados. ¿Sí? Es por eso que es necesario ir todos los días a los pies del Señor y pedir perdón para poder ser restaurados. ¿Sí? El versículo clave es el 3:1 para mí, porque dice, he aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vamos con el 4, capítulo 4. ¿Alguien que quiera leer? Bueno, capítulo 4. Vamos a leerlo porque es cortito el capítulo 4 y es muy lindo. Dice, echará en manos de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro aprobio. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. A los sobrevivientes de Israel, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere debajo en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén del medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de Dios, y de día y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio, y esconderá contra el turbión y contra el aguacero. Aquí el capítulo 4 habla de la promesa, dice, ¿sí?
Aquí habla, dice, de la promesa del Mesías, que sería aún más lleno de hermosura y gloria para ellos en medio de su sufrimiento, ¿sí? Dice, entonces protegeré a mi pueblo con una nube durante el día y una llama de fuego durante la noche. El Señor promete hacer eso, promete cuidar a su pueblo durante el día y durante la noche. Esa promesa sigue vigente en cada uno de nosotros. Dios promete cuidarnos durante el día y durante la noche, ¿sí? El versículo 4-5 dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén del medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. ¿Sí? ¿Algo que decir, que consultar ahí? Bueno. Entonces vamos con el capítulo 5. Aquí hace descripción de los pecados de Israel y de las consecuencias de esas transgresiones. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, usando palabras inteligentes y engañosas, difuminan los problemas morales y excusan su pecado. Miran su propio mal y lo llaman bueno, y miran el bien de los demás y lo llaman mal. Isaías descubre un profundo estado de confusión moral. Isaías transmite que la justicia y la rectitud no se pueden llevar a cabo a medias. El pecado los tenía atrapados. Aquí Isaías les dice que aparte de que hay una confusión tremenda, una confusión moral, dice que estas personas transmitían la justicia y la rectitud, pero lo hacían a media. Y eso no puede ocurrir. No podemos estar haciendo las cosas a media, porque eso nos llevará a estar atrapados en el pecado, ¿sí? Vamos a leer un poquito el capítulo 5, 5-6, dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré sus vallados y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Sí? Que habla de los pecados de Israel y de las consecuencias que tenía eso, ¿sí? Así es que tenemos que tener cuidado de los pecados, constantemente tenemos que estar mirando y viendo el pecado. En el versículo 19 del 5 dice, los cuales dicen, vengan ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Encima se hacían los vivos, dice, que piden que Dios demuestre que cumplirá sus promesas, y que le dicen que se apresuren. Encima eran unos vivos bárbaros, se las daban de vivo, querían ellos mandarlo a Dios, querían ellos que Dios demostrara en el momento que ellos querían las promesas. La verdad que era un pueblo realmente pecador, ¿sí? Y muchas veces hay gente que lo hace. A ver, ¿dónde está ese Dios? A ver, eso que dijo que iba a cumplir, ¿dónde está que no lo veo cumplido? Dijo que iba a hacer tal cosa y yo todavía no lo veo cumplido. Muchas veces nosotros nos comportamos como ese pueblo rebelde. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ale, a mí me Sí, gusta el capítulo 5. Me gusta el capítulo sí, 5 porque es una canción, es un cántico que cuando uno va descubriendo la poesía, que en este caso sería la poesía hebrea, son cánticos pero extraordinarios, porque como Dios le está hablando ahí lo que vos decías, Ale, de una manera tan poética.
de una manera tan poética le está diciendo lo que ellos son. ¿Mm? Y algo que por ahí lo comparto porque estoy en ese ánimo de descubrir, es el tema de la geografía de Israel. Porque uno se imagina las viñas, ahí aparece el cántico de una viña, y la Sí. primera idea que le viene es las viñas de acá, puede ser qué sé yo, de Mendoza o de Neuquén, que están en un lugar horizontal, pero ahí las viñas en Israel están en la ladera de la montaña. Ese es el lugar. Entonces eso tiene una característica que cuando uno lee varios pasajes donde utiliza el Señor la viña para simbolizar a Israel, no es en un lugar cualquiera, ¿sí? Está en la ladera de la montaña, porque ahí era donde se plantaban las viñas. ¿Mm? Lo dice ahí el cántico ese, ¿sí? Pero no es que fue algo anormal lo que hizo, sino que es la manera en la cual se cultivaba ahí los viñedos de ese momento. Pero me gusta sobre todo que es un cántico. Le dice todo eso malo, pero poéticamente. Me gusta mucho eso. Muy buena acotación, gracias. La verdad no lo sabía. Suma, gracias. Bueno, ¿alguien tiene algo que preguntar o algo? Si no, continuamos. Bueno, aquí en el capítulo 6 habla del llamamiento de Isaías, visión del llamamiento de Isaías, y dice que registra el año en que murió el rey Uzías. Isaías tuvo una visión en la que fue llamado hasta el trono de Dios. La verdad que es tremendo, y dice que allí vio al verdadero rey. Y hay una parte donde dice que los querubines, acá, por encima de él había querubines, en el capítulo 6, versículo 2 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La verdad que wow, si uno se lo quiere imaginar, es tremendo lo que debe haber vivido Isaías, haber visto eso, haber estado presenciado, dice, estar en el trono de Dios. Dice, y ahí dice que vio al verdadero rey y recibió su llamamiento para predicar el arrepentimiento al pueblo. Ahí también hay una parte que dice que uno de los serafines voló hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido, tomaba del altar con sus tenazas, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. ¿Por qué dice eso? Porque en unos versículos anteriores Isaías tuvo miedo, porque dice, eh, en el versículo 5 dice lo que diría cualquier ser humano. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Wow, él tuvo miedo. Acá me muero, dijo, ¿y ahora quién me ayuda? Porque él sabía que era pecador, él reconocía que venía de un pueblo que estaba pecando y que seguramente más de una vez él, y se las debe haber mandado como nos ocurre a nosotros, que por más que vayamos a la iglesia, más de una vez nos mandamos. Imagínense en que tengamos una visión en donde lo vemos al Señor, donde estamos delante de su trono. Entonces me encantó esa parte. Y dice que ahí es cuando él recibe su llamamiento a predicarle a ese pueblo. Encima tenía un trabajo tremendo, era predicarle a un pueblo que era súper pecador. Dice que hay otros profetas que también han tenido las mismas experiencias que Isaías. En el versículo 6:5 dice, entonces dije, esa es la parte que le decía, que me había encantado, acá lo tenía anotado. Así es que, no sé, ¿alguien tiene alguna consulta que hacer? ¿Algún versículo del capítulo 6 que le llamó la atención? ¿Alguna preguntita?
Si no, continuamos con el versículo 7, el capítulo 7. Dice, mensajes de Isaías a Acaz. Acá el capítulo 7 explica que el rey de Israel, llamado también Efraín, y el rey de Siria se habían combinado para tener una fuerza militar más poderosa. Juntos esperaban conquistar al reino de Judá. Ellos se llevaban mal, esos pueblos, ellos se llevaban mal, pero ellos lo que querían era unir sus fuerzas para conquistar el reino de Judá, ¿sí? El versículo 10 dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Acá buscará su salvación haciéndose súbdito de los asirios, lo que significa también adorar a sus dioses. El profeta Isaías tiene... el profeta Isaías dice, tiene el rey, y acá no recuerdo, no sé bien lo que escribí, pero dice, sea destruido, teme que por su infidelidad al Señor sea destruido Judá, y exhorta al rey que ponga su esperanza en la fidelidad al Señor. ¿Sí? Entonces, dice que el profeta teme que Judá sea destruido por su infidelidad y le pide al rey que ponga su esperanza en la fidelidad al Señor. ¿Sí? El versículo clave para mí es el 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Acá estamos hablando del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Continuamos entonces. Sí, Andrés. A mí me llamó la atención en ese, o sea, me llamó la atención y más o menos lo conozco, ¿no? Sí. El tema de por qué no le pusieron Emanuel, ¿no? Porque su nombre fue Jesús. O sea, si el profeta acá, ¿no? Dice, él llamará su nombre Emanuel. Entonces, bueno, es una de las cosas que Emanuel quiere decir Dios con nosotros o Dios en nosotros. O sea, Jesús, el nombre de Jesús es el Salvador, pero justamente Jesús es el Dios que venía a estar en nosotros o con nosotros. Así que por eso no le pusieron ese nombre, pero en realidad estaba hablando ya del Emmanuel, el Dios con nosotros. Eso también me... Bueno, gracias por la acotación. ¿Alguien más? Sí, lo que yo quería ver, nombrábamos al inicio de cuán profundo que es Sí. estudiar el libro, porque si alguien tiene tiempo y deseo, poder estudiar la vida de los reyes, porque cuando empieza, que Alejandra lo dijo, ¿en qué momentos fue que profetizó Isaías? En el tiempo de Jotam, en el tiempo del rey Acaz, que es en este tiempo, y entonces uno puede leer allí en Reyes o en Crónicas de qué se trataba, o sea, qué hacían estos reyes. Por ejemplo, el capítulo 6 empezaba en el año que murió el rey Usías. Bien, pero ¿quién fue el rey Usías? O en este momento que habla del rey Acaz. ¿Era bueno el rey Acaz? ¿Era malo? ¿Qué había hecho? Por eso es como para estudiar Isaías junto con los libros de crónicas. Por eso lo decía, si alguien tiene tiempo y lo puede profundizar con aquellos reyes, le va a encontrar un significado todavía mayor, ¿sí? Que bueno, en esta horita no se lo podemos dar nosotros. Solo eso. Bueno, gracias, profe. Bueno, el capítulo 8 dice que es la continuación de Isaías 7, ¿sí? Donde Dios le asegura a Acaz, rey de Judá, que no sería derrocado y por las fuerzas combinadas de Siria e Israel. En el versículo 19, capítulo 8, versículo 19, dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded,
¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Aquí Judá se ve tentado a buscar guía y consuelo de los encantadores, ¿sí? Y los adivinos. Esto es lo que hacían, empezaron a buscar consuelo en encantadores, en adivinos, y Isaías expone la insensatez de esto cuando dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? O sea, cuando estamos en problemas, para ellos hubiera sido más fácil consultar a Dios, pero ellos fueron a consultar a encantadores, a adivinos. Y muchas veces a nosotros nos ocurre eso. Cuando estamos pasando por procesos, nos vamos a consultar a otras cosas. Si estamos con falta de dinero, lo primero que pensamos es en sacar un préstamo, en que alguien nos dé una mano, en ver cómo hacer para recaudar dinero, pero nos olvidamos de consultarle al Señor por qué estamos pasando por ahí o cómo podría Él ayudarnos a salir de esa situación, ¿sí? Y dice que le pregunta, ¿consultará a los muertos por los vivos? Y muchas veces hacen eso. En el versículo 19, Judá se ve tentado a buscar ese consuelo, ¿sí? De los encantadores. Después dice, cuando estás en problemas, lo que recién les decía, nosotros debemos aprender a buscar todo el tiempo al Señor, ¿sí? ¿Algo que decir de eso? ¿Algo que sumar? ¿Algo que quieran comentar relacionado a ese capítulo? Bueno, seguimos entonces. Vamos con el capítulo 9, dice, Isaías profetizó que esa región llamada Galilea no siempre estaría en dificultad y prometió que Dios le enviaría luz y gozo mediante el nacimiento de un niño que quebrará su pecado y yugo, que se llamará, esto es lo que decíamos ahora, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? La verdad que es tremendo, es muy lindo saber eso, que este lugar que era Galilea no iba a estar siempre en dificultades y que Dios había prometido que le enviaría luz y gozo. Bueno, nosotros también sabemos que esa luz y ese gozo nosotros lo tenemos cuando aceptamos al Señor. ¿Sí? Nuestra tierra comienza a sanar, nuestra tierra comienza a cambiar, nuestra tierra se llena de luz y se llena de gozo, porque ese mismo Dios que envió en ese tiempo a Jesucristo, que enviaría a Jesucristo, ese mismo Dios es el que nos envía a nosotros, al Señor Jesucristo, para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros lo aceptemos como nuestro Dios y nuestro Salvador, para comenzar a caminar una vida realmente recta y en las cosas como Él quiere que las hagamos, ¿sí? Dice, me encanta cuando dice que Él quitará el yugo, ¿sí? El yugo es algo pesado, algo que cansa, que agota, algo que esclaviza. Y es hermoso cuando dice que Él lo quitará. Esa promesa sigue estando vigente para nosotros. Si hay alguien que está cansado, si hay alguien que está agotado, si hay alguien que ya no tiene fuerzas, déjame decirte que te quedes tranquilo. Si estás acá es porque Dios se va a llevar todo ese cansancio, todo ese agotamiento, todo ese yugo. Él te va a librar, porque Él vino a eso, a librarnos, ¿sí? De ese cansancio, de ese yugo que la verdad que nos lastima, que nos hace daño y que afecta nuestras vidas, ¿sí? ¿Algo que decir del capítulo 9? ¿Alguien que quiera acotar algo? Entonces vamos por el capítulo 10. Vamos a leerlo un poquito. Dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Ay, ¿qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria?
Sin mí se inclinarán de entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado tu furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Acá el versículo clave que yo tomé en el capítulo 10 es... En el capítulo 10 es el versículo 10:2. Para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Sí? Aquí Dios dice, Dios puede usar la carnalidad y la maldad del hombre. Había mucha carnalidad y mucha maldad en ese pueblo, pero Dios podía usar eso para llevar a cabo su voluntad, sin aprobar jamás la maldad o la carnalidad. Dios no aprobaba lo que ellos estaban haciendo, pero eso servía para Dios llevar, para Dios permitir que su propósito se cumpliera. En el versículo 10, en el versículo 10 de Isaías 10 dice, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Isaías predijo la destrucción tanto de Asiria como de Babilonia, que puede asemejarse a la destrucción de los inicuos en la segunda venida. Profetizó acerca de la restauración de la iglesia en los últimos días y la función que ésta cumpliría en el recogimiento de Israel. En el versículo 27 dice que el versículo 27, vamos a leerlo. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es lo que decíamos recién, sí, el yugo se va a pudrir. Este versículo nos da esperanza en tiempos difíciles. Dios nos prometió que nos libraría y rompería el yugo de la esclavitud. Es lo que estábamos hablando recién. Dios prometió que Él iba a quitarnos el yugo y Dios lo va a cumplir, ¿sí? ¿Algo que quieran Amén. consultar del capítulo 10? Ahí me vuelvo a una prédica, ¿no? Que hizo el pastor sobre el yugo. Acá dice la unción y en otra versión dice grosura o dice grasa, ¿no? Él justamente, o sea, por ahí uno piensa, ¿no? Que es poniéndola, o sea, con la unción del Señor, ya, pero también eso lleva un trabajo. O sea, ahí decía, ¿no? Que el movimiento del buey empezaba a soltar una grasa que era que hacía que pudriera el yugo. Entonces, que nosotros también, ¿no? Debemos hacer algo sobre eso, ¿no? Y eso está bueno, esa predica me gustó bastante y me quedó grabado Bien, eso. muy bueno, sí, sí, es necesario. Yo digo, siempre es necesario vivir situaciones difíciles para saber de qué estamos hechos. El Señor nos prueba como el oro, entonces tenemos que saber de qué estamos hechos. Siempre que uno pasa un proceso debemos preguntarnos, Señor, ¿para qué? No por qué. ¿Para qué? ¿Para qué estamos viviendo esta situación? ¿Qué nos vas a enseñar de esto? Entonces es necesario yo sé que en el proceso es difícil verlo porque es lindo hablar cuando las cosas no te están pasando, difícil es cuando lo estás viviendo una situación difícil. Y tenés que recordar todo eso que un día vos dijiste, porque es fácil hablarle cuando vos no estás pasando el problema. Cuando vos no tenés la carga, es como, bueno, porque yo siempre digo, los procesos y las dificultades, todos aprendemos algo, ¿verdad? En esas situaciones, pero después como que se nos olvida. Es como la mujer cuando da luz. Sufre en el momento y después se olvidó. Siempre dice, es el último que tengo, y resulta que después de 2 años vuelve a quedar embarazada. Bueno, así nos pasa muchas veces. Nosotros pasamos por procesos y decimos, no, ¿cuándo? ¿Cuándo se termina? Y después como que viene la temporada tranquila y nos olvidamos de eso que vivimos, ¿sí? Entonces, tenemos que saber qué es bueno por pasar por procesos, por dificultades, y es bueno a veces llevar esa carga, porque sabemos que esa carga, si nosotros la entregamos al Señor, Él nos va a librar de ese yugo de esclavitud, ¿sí? ¿Algo más? ¿Algo que preguntar? Gracias, Aldo, ¿eh?
El capítulo 11 dice que contiene un mensaje de esperanza con respecto a lo que el Señor hará por aquellos que procuran conocerlo y hacer su voluntad. ¡Guau! O sea, Él va a ser el capítulo 11, versículo 4, dice, sino que juzgará con justicias a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber que si hacemos bien las cosas, tenemos esperanza. ¿Sí? Tenemos esperanza. A veces es como que nos cuesta entender por qué los que no están en el Señor, los que no cumplen sus estatutos, digamos, parece a veces que viven mejor que nosotros, pero nosotros tenemos que saber que para nosotros, los que cumplimos la voluntad de Dios, viene un tiempo nuevo, viene una vida nueva, ¿sí? Entonces, esta es una esperanza que nosotros debemos tener y nosotros debemos hablarle a nuestras generaciones de esa esperanza, que es bueno hacer lo correcto, que es bueno conocerlo a Dios, que es bueno hacer la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Alguna consulta, algo que quieran? Bueno, y el capítulo 12 dice que es un poema corto, de alabanza al Señor por lo que hace para salvar a su pueblo. Recuerden que decíamos que él era escritor, estadista, y era poeta también. Y el versículo 12 es un poema, dice, es un cántico de acción de gracias. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diré en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Wow, es un, un poema corto de alabanza al Señor, dice, por lo que hace para salvar a su pueblo. Cuánto amor Él tiene con nosotros, cuánto amor Él tiene por nosotros, que todos los días Él está haciendo cosas para salvarnos. Él todos los días muestra sus maravillas porque Él no quiere que nos perdamos, Él quiere que seamos salvos, ¿sí? El capítulo 13 dice, yo puse como versículo clave el 13, 14. Ale, Sí, perdón, que en sí, el anterior, en el 12, 12, hubo sí, algo, ¿sí? Que Aldo sí, compartió cuando lo leímos, creo que fue ayer, sí. haciendo referencia. ¿Por qué lo compartiste, Aldo, ya que estás presente? Viste que vos compartiste. Sí, bueno, eso tiene que ver con el Señor, ¿no? Pero vos sabés que a mí me ocurrió algo cuando nosotros estuvimos en Buenos Aires, estuvimos en Quilmes, y el Señor me dio este versículo para que yo lo declare sobre Quilmes, o sea, sobre la ciudad de Quilmes y sobre Buenos Aires, pero en ese momento todavía recién habíamos llegado, entonces me dijo, ¿no? Que compartiera, o sea, que proclamara en la calle, porque hay una peatonal, este versículo, "Y sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación". Entonces yo digo, wow, Señor, o sea, esto tiene que ver con un avivamiento, así que bueno, yo con fe, ¿no? Lo hice y bueno, hicimos ahí con Marta un acto profético y bueno, esta fue, Ah, por eso siempre que llego a ese, a ese versículo, me vuelve, ¿no? Me vuelve, y esto fue hace un par de años, así que siempre lo recordamos, siempre están. wow. Y a mí me gusta también porque ese es el que cita Jesús. Capítulo 7 del libro de Juan, es un momento muy hermoso. Capítulo 7 ya les comparto en qué versículo.
capítulo 7, versículo 37 y 38 de Juan, porque estaban en las fiestas de las enramadas, y entonces, bueno, había todo un rito que hacían en ese momento el pueblo judío junto a los sacerdotes, y el último día de la fiesta, ¿sí? Estoy leyendo el versículo 37 del capítulo 7 de Juan. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué Escritura? La que leímos recién. El cántico este, que con gozo sacarán aguas de la fuente de salvación, siendo Jesús la salvación y siendo las aguas del Espíritu Santo. Bueno, y entonces dijo que esa promesa se cumplía en Cristo Jesús. ¿Sí? Me gusta mucho porque es una promesa mesiánica, es un cántico mesiánico ese capítulo 12 que hemos leído recién. Otra vez aparece la poesía de cosas tan profundas que el Señor está diciendo ahí. Solo eso. Y vos sabés que hay algo que cuando fuimos a una iglesia, la iglesia del Puente, vino un señor y dice, el avivamiento viene del sur. ¿Viste? Y bueno, me quedó, el avivamiento viene del sur, como nosotros éramos de la Patagonia, ¿no? Y el otro día la pastora lo resaltó. No me acuerdo quién fue que dijo ahí en la casa, ¿no? Que el avivamiento viene del sur, así que yo le mandé a la pastora justamente esto, así que, bueno, estamos esperando ese avivamiento y anhelamos, ¿no? Todos los días. Amén. Bueno, muy lindo, la verdad que qué linda experiencia. El capítulo 13 dice que es apropiado que el juicio comience en la casa de Dios. Por eso Jehová ha hablado primero a Israel y Judá, pero ahora habla contra las naciones, comenzando con Babilonia. El versículo 22 dice: nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. ¡Wow! Tremendo, tremendo lo que dice de Babilonia, ¿sí? Tremendo todo eso que el Señor está diciendo que le va a ocurrir. Y si nosotros lo llevamos por ahí a los lugares, ¿verdad? Esto también ocurre en los lugares, en las casas, en donde no está el Señor, esas cosas van a ocurrir en las vidas. Por eso es tan necesario que nosotros prediquemos en tiempo y fuera de tiempo. Todo el tiempo debemos estar predicando y hablándole a las personas de que hay un Dios, de que existe y de que va a venir un juicio sobre esta tierra, ¿sí? El versículo 14 dice: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá de su tierra. Es tremendo lo que va a ocurrir, ¿sí? Algo que acostar, profe, del capítulo 13. He leído que esto que citaste, Alejandra, es Uh-huh. una profecía ya cumplida, literalmente, porque si uno busca arqueológicamente hoy el lugar de Uh-huh. Babilonia, así en lo que es Irak, hoy está así. O sea, lo que en su momento fue el gran templo donde reinaba Nabucodonosor, hoy no hay nada de eso. Hoy actualmente, 2024, está así como lo hemos acabado de leer. No hay nada, ¿sí? Solamente ruinas, como si nunca hubiese habido ahí tal majestuosidad.
Muy buena información y yo eso siempre lo veo y trato del cuidado, ¿verdad? En la casa, porque todo esto nosotros lo tenemos que llevar a nuestra vida diaria también y saber de que una casa debe ser bien construida, debe estar con mucho amor y sobre todo buscando siempre del Señor para que una casa no termine en ruinas, porque es triste ver una casa en donde no hay una familia, donde solo hay hijos que pelean, padres que discuten. La verdad que esto todo, si lo llevamos muy a nosotros, tenemos que tener mucho, mucho cuidado y estar continuamente orando, ¿sí? Capítulo 14. Aquí se refiere al rey de Babilonia, a quien Isaías compara con Lucifer. Gracias a lo que está escrito en este capítulo, aprendemos más sobre la forma en que Lucifer se convirtió en Satanás y sobre lo que le sucederá a él y a sus seguidores. Bueno, como sabemos, él y los suyos no van a tener nada bueno, no viene nada bueno para ellos. Es por eso que nosotros debemos tratar de predicar la palabra, para que muchos que hoy siguen a Satanás, muchos que hoy no siguen al Señor, puedan volverse a los caminos, puedan venir y realmente ser seguidores de Cristo y no seguidores de Satanás. El versículo clave que yo encontré es el 14:13, dice: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí habla de Satanás, ¿verdad? Lo que él decía que iba a hacer. Y wow, y seguramente alguien le está diciendo, tú que decías que ibas a hacer esto, aquello, y ahora ¿dónde estás? Mirá cuál es tu destino, y sabemos cuál es el destino de Satanás y de los suyos. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Algo que acotar, profe? Que ese pasaje que leyó Alejandra recién es justamente el que nos enseña dónde está el origen de la maldad. El origen de la maldad no está en el hombre. El origen de la maldad no estuvo en el Edén, no estuvo en la tierra, sino que estuvo ahí justamente en los cielos, en Satanás. Y lo que nombra el capítulo 14, porque es un capítulo como que da gran revelación sobre el origen de este personaje, que toma un rey del momento, el rey de Tiro, y entonces a partir del rey de Tiro personifica las características de ese rey, al cual el pueblo podía llegar a conocer, porque era contemporáneo, y entonces con él representa a quien es Lucifer. ¿Sí? Bueno, por eso es un capítulo que nos trae bastante revelación sobre el origen de la maldad, específicamente. Bien, Bueno, hasta ahí llegaría, profe. llegamos. Pero, excelente. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias, Ale.